Vamos a utilizar el evento de hoy, muy concurrido a pesar de ser día laboral, para entregarle a la ciudadanía toda de Bogotá los datos de criminalidad del mes de junio, ya consolidados, como es usual. A fin de cada mes o principios de mes entregamos esos datos. Ahora cada vez será más así. En la medida en que pueda recuperarme físicamente, trataremos que estos eventos dejen de ser eventos de oficina ya en el centro de Bogotá y pasen a ser cada vez más actos conjuntos con la comunidad, en diversos temas, en diversos aspectos, en diversos programas y problemas, que es lo que tenemos. Ahora tenemos que tratar de la seguridad, ni más ni menos. Y quisiera, antes de brindar los datos de criminalidad consolidados, referirme a este tema. Y voy a aburrirlos un poco al principio porque quiero contextualizar en qué estamos. Esto que aquí estamos presenciando, la presentación del botoncito, que vamos a llamar el botón de la vida, no el botón del pánico, sino el botón de la vida, que es diferente. Bogotá Humana, esto simple, tan pequeño, digamos, tiene que ver con una tendencia mundial. Se le llama en inglés a esa tendencia mundial las Smart City. Así es como se conoce en el mundo. Cada vez más y más ciudades hablan de este tema. Smart City. En español, llamémosla ciudades digitales. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué concepto significa? Que las nuevas tecnologías propias ya del siglo XXI, en informática, que usamos cotidianamente, así nos cueste trabajo, ya prácticamente todas las personas, no es sino mirar un celular, por muy chatarrito que sea, pues ya hace parte de esas nuevas tecnologías que ya prácticamente toda la ciudadanía bogotana usa cotidianamente. Esas nuevas tecnologías se pueden y se deben aplicar a todos los procesos de la administración pública. Y el efecto que produce es una enorme eficiencia. Bogotá se está quedando atrás en eso y nosotros queremos apretar el acelerador. Así nos critiquen, no importa. Ese es el futuro inmediato y le va a otorgar a la ciudad muchísima más eficiencia en los semáforos, en la recolección de basuras, en el manejo de los buses, en impedir que se roben ciertas empresas muy poderosas el agua potable de la ciudad, en detrimento de los pobres porque les toca pagar ese robo. En muchísimos aspectos y específicamente en la seguridad. Incluso quiere el alcalde que el tipo de tecnología dentro de estas nuevas tecnologías que adopte la ciudad sean abiertas y flexibles. Aunque todavía para muchos nos cuesta trabajo entender qué significa eso, significa que los softwares, la programación con que estos cacharros funcionan, debe ser libre, abierta, es decir, de propiedad del público, y por tanto se le pueda innovar, modificar y adaptar a las condiciones en que vivimos. El gran problema de los semáforos de Bogotá, por ejemplo, es que tiene una programación privada
que le impide a la ciudad manejar sus semáforos, y entonces ustedes ya pueden ver las consecuencias. Semáforos que lo que hacen es trancar. Si esa programación fuera libre, abierta, ya todos los días, estaríamos adaptando la programación de los semáforos de acuerdo a las circunstancias de nuestro transporte. Eso significa tecnologías abiertas y flexibles. Lo que hay aquí es una demostración de ello. Esto no es Microsoft. Estos son unos ingenieros colombianos que están por aquí. ¿Dónde están? Bueno, por ahí están. Que se han juntado para adaptar las complejas tecnologías de la informática a la realidad de la seguridad de nuestra localidad, al servicio de la ciudadanía. Hoy mismo, en un diario, aparece un artículo contra el botón que llaman ellos de pánico. El escritor del artículo tenía en su cabeza la vieja tecnología, es decir, un botón que solo emitía una alarma a partir de un filamento de cobre, y entonces el ladrón o el delincuente lo único que hacía era cortar el filamento y ya, y ahí se metía un poco de plata y efectivamente plata perdida, porque ya la mayoría de esos no funciona. Pues esto es lo que significa una tecnología abierta y flexible. El ladrón ya no puede cortar el filamento. Es decir, que la inversión de dinero, que en este caso son dineros exclusivos de la alcaldía local, del Fondo Local de Seguridad, dineros públicos obviamente, ya no pueden ser perdidos porque un ladrón corta un cable, sino porque esto tiene la tecnología de la informática, se mueve a través de las ondas, lo mismo que el celular, y entonces no puede ser cortado. Y el botoncito que se aprieta aquí, llega aquí, ¿cierto? Que es otra tecnología similar. Esto lo tiene el agente de policía del cuadrante. Entonces cuando se aprieta aquí, aquí aparece el nombre, porque esto está registrado con un nombre de la persona que tiene este botoncito. Alguien dirá, ¿y qué pasa si se me pierde? Pues la persona que se le perdió va al cuadrante y aquí queda desactivado. No vuelve a servir para nada y le entregan otro, con otro tipo de código. Aquí aparece el nombre, es decir, que nadie se debe poner a jugar con el botoncito, porque aquí va saliendo el nombre, y si se pone a jugar mucho, pues obviamente va a haber una irregularidad, porque con esto no se debe jugar, es la seguridad de toda la comunidad. Aquí aparece el nombre, apenas se espicha, y yo voy a sugerir, para profundizar el modelo general, que esto tenga su GPS, porque entonces el coordinador de la seguridad del barrio, un ciudadano, no solamente puede saber en su equipo que se produjo una alarma aquí, sino también puede saber si el agente de policía reaccionó y en qué tiempo reaccionó. Obviamente GPS solo en tiempo de servicio. El tiempo privado de la gente pues es de él exclusivamente. Significa la posibilidad de un control de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la policía, que debe ser también sobre el alcalde local, sobre todos los funcionarios, porque es una democracia y nos va llevando cada vez más a un mejor servicio. Ese es el uso de las nuevas tecnologías. Ahora, al saber los delincuentes, los ladrones, etcétera, que cada ciudadano tiene un botoncito que desde cualquier ventana, sin arriesgar, como ocurría antes, que el ciudadano a veces tenía que arriesgarse él mismo, si aprieta el botón por algún acto hecho sospechoso, por la realidad de un delito, pues empezamos a tener una medida disuasiva para el crimen. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante
A veces se centra la opinión en que el castigo al delincuente después de que comete el delito. Pero lo más importante es que no se cometa el delito. La seguridad preventiva. Y en la medida en que toda la ciudadanía empiece a tener estos sistemas, que son baratos, se están financiando ahora con recursos públicos del distrito, en el caso presente de la localidad, pues esto se configura en una medida disuasiva. Se mete el delincuente a robar en el parque o a atacar en el parque del barrio cuando sabe que el vecindario tiene los botoncitos. Puede que no sepa y entonces se atreva y entonces inmediatamente es la reacción, pero en el tiempo, y esto cada vez será perfeccionable, mejorable, por eso es tecnología abierta y flexible, en el tiempo la delincuencia va sintiendo que su espacio se vuelve cero. Es la importancia de este plan piloto que empieza con ustedes. Aquí vamos a entregar 20, ¿cierto? 40 botones de vida. Bogotá Humana. Esto empezará a ensayarse, obviamente. Es un plan piloto, lo vamos a monitorear y de su eficacia, pues saldremos hacia la extensión en toda la ciudad. Así que ustedes son los primeros. Ojalá lleguemos al nivel de delincuencia cero. Y con esto voy a pasar a la segunda parte de mi intervención. Los datos. ¿Qué está pasando con la criminalidad en Bogotá? Presentación pública de los siguientes hechos, que no es para que caigamos en falsos optimismos, porque queda mucho por hacer, y porque sabemos que la fuente de nuestros datos en algunos de los delitos, como hurto a personas, como hurto de celulares, pues están subregistrados porque muchas personas no denuncian ese tipo de delitos. Uno gravísimo, los delitos contra la mujer, violencia de todo tipo y violencia sexual. Está subregistrado porque muchas mujeres no denuncian o hay dificultades en los procedimientos de nuestra justicia para recibir las denuncias. Se vuelve casi que otro delito poder poner una denuncia, sabiendo que hay subregistros en algunos delitos, en otros no. En homicidio no hay subregistro. Es muy difícil encontrar un familiar de alguien a quien asesinan que no ponga la denuncia. De hecho, el cuerpo mismo se convierte automáticamente en el inicio de un proceso judicial. Allí no hay subregistro, son casi datos certeros al 99,5%. Sobre esos datos que se consolidan, que no son datos de la alcaldía, que son datos de poderes públicos diferentes e independientes de la alcaldía, como el CTI, como Medicina Legal, como la Policía Nacional, pues el mes de junio arrojó los siguientes resultados. El homicidio común, el delito más grave en Bogotá. Hace un año, en este mismo mes, junio, este mismo mes no, en el mes de junio, en todo el mes de junio, hace un año, habían asesinado en Bogotá a 122 personas. Este año, 2012, en el mes de junio, asesinaron en Bogotá a 98 personas. Es decir, se redujo el homicidio común en un 20%. Terrorismo. Hace un año se habían cometido 2 actos. En este mes que pasó, 0 actos. Se redujo en 100%. Lesiones comunes. Hace un año se cometieron, denunciadas, 756 acciones de lesiones
sobre ciudadanos. Este mes que pasó se cometieron 574 denunciadas, es decir, una reducción del 24%. Hurto a automotores. Hace un año, mes de junio, se cometieron 238 hurtos de automotores. Este año, 143. Una reducción del 40%. Hurto a motocicletas, que están creciendo como los automotores, incluso más rápido que los automotores. Espero que con la rebaja de las tarifas en transporte público, cuando entren a regir, no compremos tanta moto, porque va a ser un problema. El año pasado, en junio, hurtaron 164 motocicletas en Bogotá. Este mes que pasó, 102. Una reducción del 38%, a pesar de que el número de motos creció sustancialmente. Hurto a personas. Este es el delito que más se comete y el de más impacto en la ciudadanía en forma generalizada, subregistrado porque muchos no denuncian. El año pasado, mes de junio, se cometieron hurtos a personas denunciadas 1,487. En el mes que pasó, hurtos denunciados a personas 992, una reducción del 33%. Hurto a residencias. El año pasado, en el mes de junio, 454. En el mes de junio que acaba de pasar, 291, una reducción del 36%. Hurto a entidades comerciales. Hace un año, mes de junio, 244. Mes de junio pasado, 137, una reducción del 44%. Hurto a entidades financieras. 2 hace un año, 2 en junio, no se han reducido, aunque es escaso ya el número de hurtos a entidades. Piratería terrestre, 7 casos en el mes de junio, hace un año, 2 casos en el mes de junio pasado, una reducción del 71%, para lograr una reducción total en promedio del 32% de la criminalidad comparado con las cifras de hace un año. Significa, a pesar del subregistro de algunos delitos por falta de denuncia, que cada vez somos más pacíficos, convivimos mejor. Todavía falta mucho. Y por eso estamos aquí hablando de nuevos métodos para aumentar la seguridad ciudadana. Pero Bogotá tiene que sentirse orgullosa al mismo tiempo de que está avanzando sustancialmente en la disminución del delito. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con la eficacia mayor de la policía. El plan Cuadrantes. Por eso, si el plan Cuadrantes se enriquece con mayor control de la ciudadanía sobre el cuadrante y con mejores niveles tecnológicos, por eso no solamente estamos hablando de este botón de vida o de métodos tecnológicos de última generación. Esto es casi un computador en manos de un agente de la policía. Por eso el agente de la policía cada vez tiene que ser más un profesional. Se nos ha quedado en la gaveta el programa de profesionalización de la policía, porque hay que saber manejar estos cacharros, entender la sociedad, entender las nuevas realidades de la juventud, de la tercera edad, etcétera. Pero por eso hablamos de comprar un helicóptero
que no solamente diurnamente, sino nocturnamente se puedan mejorar las labores de persecución e identificación con recursos del distrito. Por eso hablamos de ampliar las cámaras de video, pero además con otro tipo de tecnología, que ya no sean analógicas, donde no se le distingue, solo se ven borrones ahí, como en la televisión de hace 20 años, o digitales, donde por lo menos ya se pueden ver cuáles son las caras, sino que hoy hay unas cámaras que tienen un software que permiten identificar el rostro. Es decir, la policía tiene una serie de rostros de personas sospechosas que tienen orden de captura, etcétera, y las cámaras, aquí por ejemplo, van mirando, pero apenas pasa un parroquiano cuyo rostro es el que está en la base de datos o muy similar, pero con un margen de error muy pequeño, la cámara de una vez pone el botón de vida en la central donde se captan las imágenes y dicen, ojo aquí. Y por tanto la policía del hogar va y identifica, y puede tratarse de un error, pero en un 90% de los casos es la persona que se estaba buscando. Ese tipo y esas cámaras pueden estar quietas o pueden ir en los buses de Transmilenio, o pueden ir en la patrulla, o cada vez más en la moto, que espero sean eléctricas, que no hacen ruido, y por tanto hay una capacidad incluso al azar de capturar personas que han cometido crímenes anteriormente. Estas nuevas tecnologías tienen que ayudarnos con una mayor eficiencia ya alcanzada por la policía, aún a que esto siga disminuyendo, que siga disminuyendo al punto, y general usted me va a desmentir, claro que queda como lejos, pero miren el éxito de Bogotá. Ayer se lo presenté a un programa, no sé si salió pero eso como a las 11 de la noche. Nosotros nos venimos atacando y estamos atacados de pesimismo por muchas cosas que nos han pasado, pero esto no se presenta prácticamente en ninguna ciudad de Colombia. Muy difícilmente en alguna ciudad de América, incluidas las ciudades de Estados Unidos. Esto arranca aquí desde 1983 y aquí termina en este día, en 2012. Y esto mide el número de asesinatos por año. Y nos muestra como una radiografía de nuestra historia de la violencia en Bogotá. Mire cómo crece aquí. Esta punta aquí, donde éramos una de las ciudades más violentas del mundo, es el año 1993. Asesinaron 4.300, casi 4.400 ciudadanos ese año en Bogotá. Y la tasa, que es como miden los estadísticos, fue de 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes, muy similar a la que hoy tiene Medellín. Y miren lo que ha pasado a partir del 93, incluso hay que decirlo, a partir del primer Mocus. Miren. Esta no es mi popularidad en las encuestas, esta es la tasa de homicidios. Una flecha hacia abajo. No es suficiente, obviamente, pero es una flecha hacia abajo. Solo tuvo aquí un pequeño ascenso, que es el gobierno de Samuel Moreno. Pequeño, tampoco fue. Y mire lo que pasó en este semestre. La flecha de web más para abajo. Al punto que aquí, ya, hoy, tenemos 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. De 80 a 16 por cada 10.000. Ese es un triunfo de la ciudad. Ahora, ¿cómo es que esto no es un triunfo mío? Es toda una década, más de una década de éxito. ¿Por qué? Porque mejoró la tecnología, porque invertimos más plata en tecnología de seguridad, porque mejoró la policía, pero algo que es fundamental, porque mucha menos gente en Bogotá es pobre.
porque está más empleada, porque han disminuido desigualdades, porque cuando estábamos aquí en el 93, el porcentaje de pobreza en Bogotá era de la tercera parte de la población, de acuerdo a la estadística del DANE, que podemos criticar. Aquí es el 13%. Y no porque el pobre es igual al delincuente, ni más faltaba, sino porque las bandas de la delincuencia reclutan es por la carencia y las dificultades económicas de la gente. Y ese es un éxito también social, que hay que profundizar, no solamente mantener, hay que profundizar. Más eficiencia policial, más tecnología, la pobreza en Bogotá tiene que ser cero. Y entonces la convivencia aumenta y la delincuencia disminuye sustancialmente. Y eso se puede ver incluso en localidades, para hablar ahora de Antonio Nariño. Estas son las localidades por homicidios, ¿no? ¿Cierto? Obviamente hay unas localidades más violentas que otras, y es donde hay que hacer el mayor esfuerzo, estas. Pero hemos obtenido, y me gustaría que el general revisara la historia estadística, si es por primera vez, localidades en donde durante un mes no ha habido un solo asesinato. Localidades de 0 homicidios, localidades de vida. En el mes de junio, 2. La Candelaria y Sumapaz. Incluso deberíamos hacer algo simbólico alrededor de esto, digamos, lograr que una localidad tenga en un mes 0 homicidios, es un objetivo, porque hay muchas que están a punto, y una de ellas es Antonio Nariño. Antonio Nariño, su comportamiento es que hace un año, en el mes de junio que pasó, hace un año habían asesinado 8 personas. En el mes de junio pasado asesinaron en esta localidad 5 personas. Nosotros debemos lograr en Antonio Nariño que sea 0 personas. Localidad de vida. Este semestral. No, pues todavía comportamiento por enero a junio, sí señores. No es ni siquiera junio. Enero a junio, es decir, que de enero a junio en Candelaria no han matado a una persona, en Sumapaz no han matado. Sumapaz, que es nuestro territorio afectado por el conflicto armado, más que ninguno históricamente. Sumapaz, de enero a junio no han matado una persona. Y en Antonio Nariño, de enero a junio han ocurrido 5 homicidios. ¿Cómo bajamos a 0? Eso es fundamental, un objetivo. Nosotros sabemos que hay muchos delitos, que el robo de la cadena, etcétera, pero este es el más grave. Que mata a una persona es irreparable, causa un daño terrible. Lograr localidades 0 homicidios debe ser un objetivo del presente año. Localidades de vida. Ojalá el botón de vida sea un instrumento fundamental para ello. Vamos a hacer una reunión del Consejo de Seguridad para mirar las nuevas medidas con el nuevo gerente del Fondo de Seguridad, etcétera. Evaluar ya lo que es un comportamiento que ya no es coyuntural, porque al principio medimos en enero y dijimos, uy, ¿qué está pasando? Nos está yendo bien, el azar de la vida. No, esto ya son 6 meses. Luego ya nos permite hacer un análisis a fondo, no para vanagloriarnos, las cosas van bien en Bogotá, sino además para construir los instrumentos que nos permita que las cosas vayan aún mejor en Bogotá en términos de seguridad. El video de una canal que publicó ayer y que muestra que, cómo están las cosas, de todas maneras tiene 2 hechos positivos.
Si no hubiera esta política de seguridad, no hubiera video. Y si no hubiera ese video, los delincuentes que salieron por televisión estarían libres. Y hoy están, la mayoría, capturados. Entonces, a veces el video produce una percepción de inseguridad. Uy, mire cómo nos atracan. Pero no da el mensaje real. Es que no es simplemente cómo nos atracan, sino que hay un aparato allí de seguridad que los está mirando, los está grabando y después los está capturando. Y entonces la percepción se puede ir por un lado y la realidad se va por el otro. Entonces la gente dice, terrible la inseguridad, y no dice, oiga, esa policía está capturando ese tipo de delincuentes que atracan en la calle. Bueno, esta era mis palabras. Vamos a hacer la entrega de los botones, alcalde. Usted irá. Y vamos a monitorear cómo nos va con estos botones para generalizar esta práctica en la ciudad de Bogotá. Gracias, muy amable.